Buenos días, jóvenes. La clase de hoy va a ser sobre algunos elementos del proceso salud-enfermedad. Como hemos estado trabajando desde la última tarea que se les quedó en clase de la triada ecológica, vamos a estar tratando algunos elementos precisamente de esta triada ecológica, cuál es su participación en el desarrollo de distintas enfermedades. También, como lo vieron en la película, que se les quedó también de tarea en la clase pasada, entonces vamos a ver cómo distintos elementos del medio ambiente, de un individuo o de una persona que está susceptible a alguna enfermedad, puede hacer que esta enfermedad se presente o no se presente. Entonces, para poder llegar a eso, necesitamos comenzar por definir lo que es la salud. Ustedes ya deben conocer de memoria el concepto de salud. Vamos a hacer un poco de historia. Entonces, el concepto de salud pues ha sido muy importante desde el inicio de la humanidad, porque el que una persona sea sana pues tiene una mayor expectativa de vida que una persona que esté enferma. Entonces, siempre los seres humanos hemos tenido la preocupación por tener un buen estado de salud. Sin embargo, es difícil explicar qué es la salud. Entonces, en un inicio, la única definición con la que contábamos de salud es que era la ausencia de la enfermedad. Entonces, si no estabas enfermo, estabas sano. ¿Y cómo sabes si estabas enfermo? Pues solamente que tuvieras síntomas. Entonces, esta no era una muy buena definición para este concepto tan importante de lo que es la salud. Entonces, se han realizado otras definiciones de salud. Por ejemplo, la Real Academia Española define la salud como el estado en el que un ser orgánico ejerce normalmente sus funciones. Entonces, esta definición es mejor que el solamente no estar enfermo, pero es muy amplia, poco precisa y cuantificable. Como saben, actualmente todo en salud se debe de cuantificar. Entonces, tampoco fue la mejor definición que pudieron encontrar. A final de cuentas, se llegó a la definición que conocemos todos por parte de la OMS. Entonces, el concepto de salud que nos da la OMS es un concepto más global, como veíamos ahorita, más cuantificable. Podemos cuantificar algunos de estos elementos que forman parte del concepto de salud, y pues la definición es la siguiente: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, esta definición es la que tenemos a nivel internacional desde 1946. Entonces, incluye la salud física, la salud mental y la salud social. Entonces, son elementos que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de la salud de una persona. Sin embargo, existen otros conceptos asociados al concepto de salud que toman en cuenta mucho más elementos para poder decir que una persona es sana. Un ejemplo es el concepto de salud holística. La salud holística toma en cuenta entonces al ser humano como un todo. Todas las actividades que realiza una persona en su vida cotidiana forman parte del proceso o de las características para que esa persona sea una persona sana. Entonces, la salud holística no solamente incluye los tres elementos que veíamos en la definición de salud de la OMS, que es salud físico, mental y social. Entonces, ¿qué es lo que también puede incluir este concepto de salud holística? Entonces, también, además de estas, la salud emocional, ver a la persona de una forma espiritual. Entonces, cómo forma parte de él también
las actividades físicas que puede llegar a realizar, en qué se distrae, cuáles hobbies tiene esa persona. Entonces todos estos elementos que forman parte de una persona es lo que contempla este concepto de salud holística. Entonces, para que una persona esté sana o sea considerada como una persona sana, debe estar bien pues en todos los ámbitos que contempla su vida diaria. Entonces es complicado poder llegar a evaluarlos. Entonces a ustedes como médicos les toca evaluar más que nada la parte física, y ya dependiendo del área puede ser la mental o la social, si se van más hacia el área de psiquiatría o psicología. Entonces, para evaluar la salud física, pues uno de los elementos con los cuales se cuentan actualmente, pues es este de la tríada ecológica. Entonces, la tríada ecológica es un concepto que nos permite identificar factores de riesgo para desarrollar una enfermedad. Entonces, ahorita que está tan de moda las enfermedades infecciosas, este concepto de tríada ecológica se aplica perfectamente a todas las enfermedades infecciosas. Entonces, todas las enfermedades infecciosas constan de estos tres elementos que componen a la tríada ecológica, y vamos a estar hablando un poco sobre las características de cada uno de los elementos que componen a la misma. Entonces, en el concepto de tríada ecológica se concebía a inicios del siglo XIX que una enfermedad infecciosa era causada exclusivamente por el microorganismo patógeno, ya sea una bacteria, un virus, un parásito. Entonces, que ellos eran 100% culpables de que a una persona se le presentara una enfermedad. Y actualmente sabemos que no es así. No solamente tienen que ver las características del patógeno como tal, sino que hay otros factores que pueden influir en que se presente o no la enfermedad, aun cuando el patógeno esté presente. Entonces, no vamos a entrar mucho en describir a los microorganismos patógenos, en las características de los microorganismos patógenos. Ya ustedes en microbiología verán las características de cada uno de ellos. Solamente aquí es importante resaltar esto, que no es solamente cuestión o no es el factor determinante en que el microorganismo patógeno esté presente. Tiene que ver otros factores que son los demás componentes de la tríada ecológica, como son las características del huésped, las características del medio ambiente. Entonces, el patógeno no es el único que tiene que ver en el desarrollo de una enfermedad. Con los avances del siglo XX, entonces ya no se fijaron solamente en los patógenos, sino que se dieron cuenta de que en los seres humanos existen mecanismos de defensa que pueden prevenir o que pueden ayudarnos a eliminar un agente patógeno. Y entonces, dependiendo de las características del sistema inmunológico de cada individuo puede o no ser sensible a algún agente patógeno. Entonces, todo esto tiene que ver con la rama de la medicina que es la inmunología. Entonces, la inmunología es la que se encarga de estudiar todos estos mecanismos de defensa que tiene el hospedero para combatir a un microorganismo patógeno. Y bueno, ¿de qué está conformado el sistema inmunológico? Entonces, el sistema inmunológico está conformado por dos fases importantes, que sería la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, como su nombre lo dice, son características de un individuo con las cuales ya nace y que lo protegen contra posibles agentes infecciosos. Entonces, en el caso de esta fase de la inmunidad, que es la inmunidad innata, tenemos mecanismos de defensa inespecíficos.
estos mecanismos de defensa inespecíficos se refiere a que no van a ser específicos para un patógeno en particular, por ejemplo una bacteria, un virus en específico, un parásito en específico, sino que para cualquiera, independientemente si es bacteria, hongo, virus, protozoario, todos van a tener que pasar estas barreras, estos mecanismos de defensa inespecíficos. Entonces, ¿de qué constan estos mecanismos de defensa inespecíficos de nuestro sistema inmunológico? Por un lado, vamos a tener las barreras biológicas. Dentro de estas barreras biológicas pues encontramos la piel, que es la principal barrera y la más grande que vamos a tener, que impide entonces que los microorganismos pasen directamente hacia nuestros tejidos mediante diferentes mecanismos. Puede ser mediante el pH, la producción de algunos péptidos antimicrobianos que van a impedir que los microorganismos proliferen y logren penetrar hacia la piel. La otra es el revestimiento mucoso de las vías respiratorias. Entonces en la mucosa una de sus funciones es precisamente atrapar microorganismos e impedir que pasen al interior de nuestro cuerpo. Otra barrera que tenemos son las secreciones ácidas y las enzimas estomacales. En el estómago entonces ustedes saben que tenemos células que producen ácido clorhídrico. Entonces este ácido clorhídrico es, además de que nos ayuda al proceso digestivo, nos ayuda también a eliminar algunos microorganismos que puedan estar presentes en los alimentos que nosotros consumimos. Al igual que las enzimas digestivas, hay algunas que pueden degradar a estos microorganismos patógenos. Entonces estas son las barreras con las cuales contamos y nacemos con ellas, por eso forman parte de esta inmunidad innata. Los otros mecanismos inespecíficos con los cuales también nacemos tienen que ver ya con procesos celulares y procesos moleculares que ocurren cuando un microorganismo logra penetrar a los tejidos. Entonces, estos otros mecanismos son la inflamación. Esta inflamación está mediada en realidad por células que son células del sistema inmunológico, que muchas de ellas son conocidas como fagocitos. Los fagocitos entonces realizan el proceso de fagocitosis, que es el que puedan imbuir a estos microorganismos patógenos para eliminarlos. Y también tenemos otro tipo de células, que son las células natural killer, que son como kamikazes, son células que poseen una gran cantidad de gránulos en su citoplasma, y cuando estas se activan liberan el contenido enzimático de estos gránulos para eliminar el microorganismo patógeno que nos esté infectando. Entonces también nosotros, si no tenemos alguna enfermedad que afecte nuestro sistema inmunológico, tenemos una gran cantidad de células que participan en el proceso de inflamación, en la fagocitosis, o inclusive células natural killer que nos pueden llegar a defender. Entonces todo esto forma parte de la inmunidad innata de un individuo. Por otro lado, tenemos la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es más específica, a diferencia de la inmunidad innata. En la inmunidad adaptativa, esta se adapta al patógeno que nos esté infectando. Entonces no tiene mecanismos de defensa inespecíficos como la innata, sino que van a ser muy específicos. Aquí sí podemos inclusive diferenciar entre cepas de bacterias. Por ejemplo, hay distintas cepas de E. coli. Entonces la inmunidad adaptativa es diferente para la cepa 1 de E. coli que para la cepa 2. Entonces son muy específicos estos mecanismos de defensa y van a depender del patógeno al cual el organismo se está enfrentando. Dentro de la inmunidad adaptativa tenemos entonces diferentes mecanismos que van a ser la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad celular va a estar dada principalmente por los linfocitos T, que más adelante vamos a ver. Pueden ser linfocitos T cooperadores o linfocitos T citotóxicos. Y la inmunidad adaptativa humoral, que está dada por los linfocitos B,
que a su vez se diferencian en células plasmáticas y estas se encargan de producir los anticuerpos para defendernos contra ese patógeno en específico. Entonces, de ahí es donde viene la especificidad de la inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa, entonces, vamos a generar anticuerpos específicos contra un patógeno. No vamos a generar, entonces, mecanismos inespecíficos, sino que cada anticuerpo es específico para un microorganismo o para un antígeno en específico. Entonces, ¿qué características tiene la inmunidad innata? La inmunidad innata, nacemos con ella, entonces es innata, esa es una de sus características. Es rápida porque pues ya contamos con esas barreras, no es necesario generar ninguna nueva barrera, ningún nuevo tipo celular. Ya tenemos a nuestros leucocitos, principalmente los granulocitos, viajando a través de nuestro torrente circulatorio o en algunos tejidos, entonces es solo cuestión de que estos mecanismos se activen. Es inespecífica, ya comentábamos esto, entonces independientemente de si es una bacteria, un hongo o un virus, estos mecanismos siempre van a estar presentes, que es inflamación, barreras biológicas, fagocitosis. Entonces siempre van a estar presentes con cualquier microorganismo que intente infectar nuestro cuerpo. Y la última, y que es muy importante, es que los mecanismos de la inmunidad innata no generan memoria inmunológica. ¿A qué se refiere esto de memoria inmunológica? Que cuando estamos en un segundo o tercer contacto con exactamente el mismo patógeno, los mecanismos de defensa actúan de una manera más eficiente. Esto no es así en el caso de la inmunidad innata, siempre va a ser igual. Va a haber una reacción de inflamación, va a haber fagocitosis, va a haber degranulación, y siempre va a ser igual, independientemente si es la primera vez que estamos en contacto con ese microorganismo patógeno o si ya van 20 veces que estamos en contacto con ese microorganismo patógeno, porque siguen yendo a la cafetería y comprando la misma comida. En cuanto a los elementos que componen entonces a la inmunidad innata, ya los mencionamos hace ratito, son las barreras naturales o barreras biológicas, las células, que son principalmente pues todos los fagocitos o los granulocitos, las células natural killer y células dendríticas. En el caso de las moléculas también son importantes porque son las que van a modular la respuesta inmune innata, y aquí vamos a encontrar dos grupos de moléculas: las proteínas, que corresponden al sistema de complemento, que principalmente nos van a servir como marcadores para identificar a estos microorganismos patógenos y como un mecanismo efector para la lisis de las células de los microorganismos patógenos. Entonces tienen dos funciones muy importantes, mientras que las citocinas pues son moléculas mediante las cuales las células del sistema inmunológico se van a comunicar. Entonces hay citocinas, por ejemplo, proinflamatorias, que se van a liberar para generar un estado de inflamación, y cuando la amenaza de la infección se termina, entonces se cambia el patrón de citocinas que se están produciendo por un patrón de citocinas antiinflamatorias para regresar todo el tejido a la normalidad y que esto no evolucione de un proceso inflamatorio agudo, que es el que se produce en la inmunidad innata, a un proceso crónico que pudiera afectar ya la funcionalidad de los tejidos. En el caso de las características de la inmunidad adaptativa, esta se adapta al antígeno, entonces dependiendo del antígeno va a ser el tipo de respuesta. También no es lo mismo la respuesta que se va a tener ante una bacteria, ante un hongo, ante un parásito, entonces es diferente. Es más lenta precisamente porque se adapta, tiene que generar los mecanismos necesarios para ese microorganismo patógeno en específico, entonces es más lenta, puede durar inclusive 2 semanas para que se puedan comenzar a producir anticuerpos que sean específicos contra ese patógeno. Sin embargo, la siguiente característica pues es específica, entonces va a ser mucho más específica que los mecanismos que tenemos de la inmunidad innata, y finalmente genera memoria inmunológica. Entonces, a diferencia de la inmunidad innata, este mecanismo de la inmunidad adaptativa sí genera memoria inmunológica. Una vez que se generan anticuerpos
parte de las células que se encargan de producir esos anticuerpos contra un antígeno en específico van a migrar a la médula ósea y se van a quedar ahí para seguir produciendo anticuerpos básicamente por el resto de nuestra vida, y entonces vamos a estar inmunes, vamos a ser inmunes ante ese microorganismo patógeno en específico. Entonces de eso se trata, por ejemplo, el proceso de vacunación. En el proceso de vacunación nosotros nos enfrentamos a antígenos o a patógenos vivos inactivados, que lo que van a hacer es ser reconocidos por el sistema inmunológico, al final de cuentas generar anticuerpos específicos contra ellos y de esta manera generar una memoria inmunológica. Entonces, los elementos que componen a la inmunidad adaptativa, les decía hace ratito, son tanto células como moléculas, y en el caso de las células, los más importantes pues van a ser los linfocitos T, que son los CD4 y los CD8. Los CD4 también son conocidos como linfocitos T cooperadores y los CD8 como linfocitos T citotóxicos. Entonces, en el caso de los cooperadores, lo que hacen es modular la respuesta inmunológica, mientras que los CD8 o citotóxicos pues van a regranular y van a ayudarnos principalmente a combatir microorganismos intracelulares. Entonces, cuando una célula está infectada, es reconocida por este tipo de linfocitos y la elimina. También los linfocitos B y su posterior transformación a células plasmáticas productoras de anticuerpos son las células más importantes de la inmunidad adaptativa. En cuanto a las moléculas, pues las más importantes van a ser todos los tipos de inmunoglobulinas que van a producir estas células plasmáticas, que son la IgM, que sabemos que es menos específica, y las más específicas, que serían IgG, IgA o IgE, dependiendo de la característica del antígeno. Y pues también aquí tenemos citocinas que van a modular precisamente la respuesta inmunadaptativa, van a ir dictando cómo es que se tienen que ir dando todos los procesos de la inmunidad adaptativa. Entonces estas son características del huésped que le permiten ya sea estar protegido contra un agente patógeno o combatir a este agente patógeno cuando se encuentra infectando el organismo. Entonces no solamente tiene que ver las características del patógeno, como les decía en un inicio, sino también si una persona tiene un sistema inmunológico competente, pues va a ser difícil, con todos estos mecanismos que nosotros acabamos de ver, que el microorganismo pueda llegar a infectarlo. Lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del coronavirus actualmente, es que nosotros nunca habíamos estado ante la presencia de este virus, entonces no tenemos esta memoria inmunológica que nos haga inmunes contra este microorganismo. Entonces, si alguien está en contacto con el virus, lo más probable es que va a adquirir la enfermedad. ¿Sale? El último elemento de la tríada ecológica pues es el medio ambiente. Entonces, después de que se estudiaron las características del patógeno, que se estudiaron las características del huésped, entonces también se dieron cuenta que el ambiente físico y social es importante para la preservación de la salud. Entonces, si nosotros estamos rodeados de elementos que pueden afectar nuestra salud, pues entonces es más probable que esta enfermedad pueda llegar a presentarse. Entonces, y nosotros lo sabemos, entonces hay ciertos elementos en el ambiente que pueden ocasionar cierto tipo de enfermedades o que nos pueden predisponer a padecer una enfermedad. El ejemplo más sencillo es de los que vemos aquí, el humo del cigarro. Entonces, si nosotros estamos constantemente expuestos al humo del cigarro, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Cáncer de pulmón. ¿Sale? ¿A qué se refiere con el medio ambiente o el ambiente? A todos los elementos que son externos al huésped, y estos factores ambientales pueden afectar tanto a los agentes causales, pueden hacer que un agente causal pues sea mucho más agresivo o menos agresivo. Entonces, por ejemplo, podemos tener patógenos que son más activos en época de frío, que causan principalmente enfermedades respiratorias,
Y podemos tener, por ejemplo, en época de calor, patógenos que están más asociados con problemas gastrointestinales. Entonces, ahí es un ejemplo en cómo el medio ambiente o las características del ambiente pueden incrementar o disminuir la posibilidad de contraer una enfermedad. ¿Qué se toma en cuenta como factores importantes del ambiente para desarrollar una enfermedad? Pueden ser factores físicos, como les decía ahorita, las estaciones del año, las condiciones climáticas, la temperatura, la lluvia, o pueden ser factores de ubicación. Son distintos los patógenos que son más comunes en zonas rurales que los que se presentan en las zonas urbanas. También pueden ser factores biológicos, la presencia o ausencia de animales. Veíamos en la película que entonces en el caso del virus MED1 comenzó los murciélagos y la presencia del ser humano pues hizo que estos murciélagos migraran de estar en la selva a estar en las granjas donde producían ellos los cerdos con los cuales se alimentaban, y entonces el virus pasó del murciélago al cerdo y finalmente al ser humano. Entonces la presencia de animales también está asociada al riesgo de contraer cierto tipo de enfermedades. Factores socioeconómicos como el acceso a los sistemas de salud, la sanidad, el aseo urbano, entre otros. Entonces todo esto también puede predisponernos a tener cierto tipo de enfermedades. Entonces las personas que no tienen acceso a un sistema de salud, que no tienen un sistema de vacunación, por ejemplo, en algunas comunidades donde no alcanzan a llegar las vacunas, pues va a haber un mayor índice de estas enfermedades que en el resto de la población podríamos decir que está protegido, pues no se van a presentar de manera frecuente. Aunque pues ya sabemos, actualmente está de moda esta tendencia a no querer vacunar a los hijos, y entonces eso va a ser un factor de riesgo en un futuro para la aparición de enfermedades que creíamos que ya estaban erradicadas. Y finalmente la contaminación, y esto es muy importante. Entonces la contaminación actualmente es un problema muy grave de salud. Podemos tener contaminación del agua, del aire, del suelo, de los alimentos, por ejemplo, y entonces cierto tipo de contaminantes también se ha asociado y se ha comprobado que pueden generar cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, metales pesados provenientes de la industria minera o de la industria textil que contaminan el agua se han asociado con mayores casos de leucemia. También contaminantes del aire, como veíamos el año pasado en la Ciudad de México, que ciertas partículas que se encuentran en el aire pueden afectar la salud de los pulmones, y estas partículas son generadas por la contaminación de los autos o de las industrias. Entonces todos estos tipos de contaminantes, a final de cuentas, van a poder afectar nuestra salud, y todos estos son factores que se deben de tener en cuenta cuando se estudia el por qué se presenta una enfermedad en una sociedad, en una población en específico. Entonces, como vimos, no solamente es cuestión de alguno de los elementos de la triada ecológica, sino que los tres son importantes, los tres tienen que tener ciertas características para que se pueda presentar la enfermedad. Entonces, tomando en cuenta esto, entonces es posible tratar la enfermedad desde un punto de vista multifactorial. Entonces, tomando en cuenta estos elementos, se sabe que una enfermedad no se genera por sí sola. Entonces, sobre todo las enfermedades infecciosas tienen que ver con este tipo de elementos que deben de estar presentes para que se pueda llegar a presentar. Y entonces, en su conjunto, esto se le conoce como la triada ecológica. Y va a ser un elemento importante para algo que vamos a revisar más adelante, que es la historia natural de la enfermedad. Entonces, para saber la historia natural de una enfermedad, debemos de conocer la triada ecológica. Entonces, el hombre, aquí es un ejemplo, el hombre es un organismo que generalmente va a habitar en un ambiente
específico, entonces no está aislado, se expone a la acción de agentes causales de la enfermedad, haciéndolo un hospedero de esta enfermedad. Y esta enfermedad se puede presentar con mayor frecuencia si hay una alteración o desequilibrio físico que permita que el patógeno pueda ingresar o afectar de mayor manera al organismo, y esta alteración o desequilibrio físico puede estar dada por factores ambientales. Entonces, finalmente, pues se los voy a publicar ahorita en la plataforma, lo van a tener ahí, pero esta es su tarea. Van a describir entonces los elementos de la triada ecológica y las características de cada uno de los elementos de la triada ecológica para estas 5 enfermedades: influenza, salmonelosis, diabetes tipo 2 y tipo 1, yo creo que les voy a poner las dos, cáncer cervicouterino y el que está de moda, COVID-19. ¿Sale? Esto sería todo entonces, chicos. Cualquier duda o aclaración lo podemos comentar a través de la plataforma. Saludos.